Muy bien, damas y caballeros, sabíamos que Emmanuel Macron y Brigitte estaban viendo esta serie, pero me complace mucho informarles que también lo está su elenco cercano, o mejor dicho, su antiguo elenco cercano, supongo. La semana pasada hablamos de Alexandre Benalla. Se los presenté, su ex subjefe de gabinete, que fue sorprendido haciéndose pasar por policía. Y básicamente dándole una paliza brutal a manifestantes en la calle. Bueno, ¿adivinen qué? 2 días después, ese joven empezó a seguirme en Instagram. Como dicen, cuantos más, mejor. Así que bienvenido de nuevo. Hola, Alexandre Benalla. Bienvenido de nuevo a nuestra serie, convirtiéndose en Brigitte. La verdad, no podía creerlo cuando lo vi. Era como una notificación prioritaria en mi Instagram. Es como, Alexandre Benalla empezó a seguirte. Y yo estaba como, wow, obviamente, wow, ¿qué significa esto? No estoy muy segura de cuál era el propósito de seguirme, considerando que mi perfil es público, así que no tienes que seguirme. Puedes simplemente mirar mi perfil en privado. Supongo que quería que yo supiera que me estaba siguiendo. Pero ustedes ya me conocen. Yo nunca dejo pasar una oportunidad. Así que básicamente le escribí. Por sus mensajes directos, me deslicé en los DMs de Alexandre Benalla. Esto fue lo que le dije, ¿vale? Le dije, me alegra que estés disfrutando mi serie. ¿Te gustaría participar en ella, para que tu voz también esté presente? Y mira, dice, visto hace 12 horas, Alexandre Benalla me dejó en visto. Qué triste, muy triste. En fin, supongo que solo hay que darle un poco de tiempo. Quizá responda, quizá aporte algo. El punto de todo esto es que quiero asegurarme de que estoy representando a las personas de la manera correcta. Le hemos preguntado a Brigitte, le hemos preguntado a Emmanuel. Nadie quiere darme ninguna respuesta. Así que lo que vamos a hacer en este episodio es simplemente retomar donde lo dejamos. Hablamos de Veronique, y eso fue sumamente explosivo, obviamente, para mucha gente enterarse de que existía esta persona que claramente era muy intelectual. Y hablando de Chopin, y hablando de poesía, y de Paul Verlaine, y hablando de cómo necesitaban esta plataforma, hablando de un programa en 1977 para básicamente abogar por los derechos de las personas transgénero. Y quiero hablar específicamente de Veronique en cuanto a lo que se ofreció, algo en lo que no profundizamos en el episodio anterior. Hubo una parte de la correspondencia que va a volverse significativa. Entonces, cuando el entrevistador le preguntó a Veronique, ¿vive sola? Recuerden, Veronique respondió y dijo, no estoy con nadie, pero he vivido con una mujer y concebí esta unión al estilo de George Sand Chopin. Chopin probablemente era un transexual. Su estilo de melodía, la manera en que toca, lo deja bastante claro. Creo que la imagen que se ha dado de la unión Rimbaud-Verlaine es una imagen distorsionada, caricaturizada, que no corresponde en absoluto. Así que este individuo trans que habla exactamente como Brigitte Macron, según la tecnología de IA. Dicen que es la misma persona, aunque la voz ha envejecido con el tiempo. Tienen esos mismos tics al hablar. Es Befif. Pero aprendemos en esa pequeña correspondencia que ese individuo trans, o que se identifica como trans, dijo, siempre me he considerado una mujer, estaba usando este nombre, Veronique, para la entrevista. Y confesó vivir con una mujer al estilo de George Sand Chopin. Sea lo que sea que eso signifique, sabemos que esta persona tiene una pareja de algún tipo, una amiga, una pareja. No lo sé. De verdad no sé qué significa eso. Pero luego supimos que Jean-Michel Trogno, otra extraña coincidencia, poco después de que se realizara esta entrevista, casualmente se casó con una mujer llamada, sí, lo adivinaste, Veronique, por supuesto. Veronique Drew, a quien ahora les presentamos, y Jean-Michel celebraron su matrimonio el 24 de noviembre de 1980 en Blondier-Trombille, una ciudad llamada Blondier-Trombille o un pueblo llamado Blondier-Trombille. Por cierto, la unión solo se anunció después de que ocurrió. Ok, así que no ocurrió después de los hechos.
El periódico local, Le Courrier Picard, publicó una nota un poco al respecto. Y en eso, ya que no todos hablamos francés, se especifica que la unión entre estos dos, entre Monsieur y Madame Jean Trovno y Madame Jacques Drew, tuvo lugar en la más estricta intimidad. ¿Has escuchado eso antes? Ya hemos escuchado eso antes, ¿verdad? En la más estricta intimidad. Recuerdo que Tiffany usó exactamente ese mismo lenguaje cuando describió el entierro de su padre, solo que después supimos que su padre no fue enterrado. Lo incineraron, pero bueno, esto es lo que dijo Paris Marchand, en la más estricta privacidad. Así que Jean-Michel Dragneau se casa. No conozco a mucha gente que se case y quiera asegurarse de que sea en la más estricta privacidad. Pero eso es lo que pasó entre estos dos individuos, Véronique y Jean-Michel Trogno. Y nunca adivinarás quién fue el testigo de esta boda. Brigitte Trogno. Entonces, hombre, estos hermanos son muy cercanos, lo que hace que sea aún más extraño que en el futuro, esta persona, que afirma haber sido Brigitte Trogno, quien vive en el Palacio del Elíseo como primera dama, haya intentado cortar a su hermano. Jean-Michel Trogno desapareció de su vida hasta que los periodistas detectaron que faltaba alguien. Pero sí, consta que Brigitte Trogno fue la testigo, la única testigo que firmó esta boda estrictamente confidencial. Bueno. Luego lo que sucede a continuación es que se registra que Jean-Michel Trogno y Véronique Drew tuvieron un hijo, Jean-Jacques Trogno. Ese es el niño que os mostramos y que parece casi idéntico a Emmanuel Macron. De verdad me cuesta creer que estas dos personas no estén emparentadas, pero no lo están, chicos, no, según la versión oficial. Definitivamente no están casados. Esa es la rama de la familia de Brigitte. Y luego, 2 años después, Jean-Michel Trogno y Véronique Drew tienen una hija, Verlaine. Luego, muy poco tiempo después, se divorcian. Su divorcio se finaliza en 1980. Ahora es cuando las cosas se ponen realmente interesantes. Después del divorcio, Véronique Drew se vuelve a casar. Años después, en 1998, con un hombre llamado Alain de la Simone. Él es un importante asegurador de Amiens. Ahora, algo que vale la pena mencionar es que después de su matrimonio con Jean-Michel, Véronique sube de nivel. O sea, ahora tiene dinero y empieza a vivir la buena vida, esa vida de lujo que nunca había tenido antes. Bueno, puede pasar. Supongo que uno puede mejorar su estatus en la vida, pero vale la pena señalar que ella está viviendo de una manera que antes no vivía. Así que, naturalmente, el periodista Xavier Poussard la contactó. Parecía un buen punto de partida. O sea, si quieres averiguar si Jean-Michel Trogno hizo la transición y se convirtió en Brigitte Macron, tienes que estar dispuesto a aceptar pruebas que indiquen que estás equivocado, que tu hipótesis es incorrecta. Y hasta ahora, nadie ha encontrado nada. Simplemente no quieren darte ninguna respuesta. Estamos recibiendo estas fotos fabricadas o fotos que solo pueden llegar a través de Best Image, solo pueden llegar a través de Mimi Marchand, que son imágenes en las que, por supuesto, no se debe confiar porque Mimi Marchand tiene un largo historial criminal. Ha sido acusada de muchas falsificaciones, de muchas extorsiones y ahora mismo está metida en muchos problemas. Así que, de todos modos, Xavier Poussard decidió contactar a Véronique Drew. ¿Y adivina qué? Ella habló con él. ¡Qué extraño! Alguien de la familia, del círculo cercano, hablando con un periodista. Y ella quería hablar con él. ¿Sabes? Cuando él la contactó por WhatsApp, ella dijo, sí, vamos a fijar una hora para hablar en el futuro. Y básicamente, lo que hizo fue querer desmentir estos rumores sobre su exesposo de hace muchísimos años, Jean-Michel Trogno. Así que voy a leer esta parte directamente del libro de Xavier Poussard, que está disponible en Amazon. Se llama Becoming Brigitte. Y quiero que recuerdes, Xavier Poussard es meticuloso. Él ha guardado grabaciones de cada persona con la que habló a lo largo de estos 8 años de investigación. Así que, de su libro, él escribe esto en primera persona. Así que yo estaba buscando contactar a Véronique Drew. ¿Cuál era la materialidad de su matrimonio con Jean-Michel Trogno? ¿Quién era él? ¿Cómo y cuándo se habían separado? Después de casarse con A. Trogno,
Veronique Drew continuó su ascenso social casándose con A. La Simone ahora aparece en el Basinger Mondan. Ahí fue donde encontré su número. La contacté por WhatsApp. Ella accedió a responderme al día siguiente y así lo hizo. Nuestra conversación duró media hora. Aunque repite frases que se escuchan a menudo en el entorno de Trogno, por ejemplo, esas mujeres están locas, refiriéndose a Natasha Arey y a Mandine Roy. Al principio finge no saber de qué trata la llamada. Sobre que Jean-Michel se convirtió en Brigitte, ¿verdad? Mire, señor, no lo sé. De todos modos es ridículo, porque tengo 2 hijos con Jean-Michel. Vi en YouTube que hicieron un árbol genealógico donde incluso pusieron que yo podría ser la madre de Macran. Veronique Drew, por supuesto, se refiere a las preguntas que han planteado los internautas sobre el asombroso parecido físico entre Emmanuel Macran, el esposo de Brigitte, y Jean-Jacques Trogno, el hijo de Jean-Michel Trogno. Ella continúa y dice, mire, señor, llevo muchos años divorciada de Jean-Michel Trogno. Mire, señor, me he vuelto a casar y mis hijos están aquí. No quiero problemas, pero le puedo asegurar que Jean-Michel no es Brigitte. Eso es ridículo. Tuve 2 tiendas de chocolates en Beauvais. Bueno, tuve 2 hijos. No funcionó. Así que volví a vivir con mi mamá y eso es todo. Pero le puedo asegurar que Jean-Michel no es Brigitte. Xavier dice, le creo en su palabra. Y le pido fotos de su pasado compartido con Jean-Michel Trogno, prometiendo que, si son concluyentes, cerraré el caso sin siquiera publicar esas fotos. Y Veronique Drew le dice, Brigitte me dijo que no me metiera. No quiero problemas ni por mis hijos ni porque ya no es relevante para la familia. Bien, hay un par de cosas que quiero que recuerden, solo para señalar ahí sobre esa pequeña correspondencia. Ella le dice a Xavier que, después del divorcio entre ella y Jean-Michel Trogno, se fue a vivir con su madre. Además, recalca enfáticamente que Brigitte no es Jean-Michel Trogno. Pero también que Brigitte le dijo que no se metiera. Eso es bastante extraño. De entrada, eso es raro, porque tienes 2 hijos con su hermano, ¿y me quieres decir eso? No fue solo su exmarido, Jean-Michel Trogno, la persona con la que crió a sus hijos, quien le dijo algo, sino también su ex, su hermana, su excuñada. ¿Quién te dijo que no te involucraras? Bueno, eso parece un poco extraño. Yo esperaba que ella dijera, Jean-Michel Trogno me dijo que no me involucrara en esto. Ustedes están todos locos. Yves, pero bueno, dejemos eso de lado. Quieres vivir con tu mamá después del divorcio. Y por la razón que sea, estás escuchando lo que Brigitte Macran te dice que hagas. En vez de a tu exmarido, que deberías mencionar en esta conversación y a quien ella tampoco menciona, en la capacidad de que ella tenga una relación presente, una relación actual con él. Bien, entonces volviendo a la conversación de Xavier, de vuelta a, en primera persona, él dice esto en su libro. Como yo, Xavier, sostengo que ella debería responsabilizar a Brigitte Macran, porque es por su silencio que su propia foto, así como la foto de sus hijos, especialmente Jean-Jacques, están circulando en las redes sociales. Ella me interrumpe y de manera inexplicable, suelta de golpe. Y además, conozco al padre de Macran. Bueno, no lo conozco muy bien, pero era cirujano en el hospital de Amiens. Pero yo no lo sabía. Emmanuel Macran. Nosotros vivíamos en Toulon, ni siquiera lo conocía. Lo vi en la boda de mi hija. Fue la primera vez que lo vi en mi vida. Entonces escucho a otra persona en la línea. Veronique Drew se detiene, visiblemente incómoda, como si se hubiera pasado de la raya. Se recompone y me pregunta, bueno, ¿y cómo te llamas? ¿Fin de la conversación? Así que debemos deducir de esta conversación que había alguien en la habitación. Está bien, dijo ella, aceptaré hablar contigo. Y entonces, había alguien en la habitación cuando ella estaba teniendo esta conversación con Xavier Pousar. Esa persona la detuvo cuando ella soltó un dato aleatorio pero muy interesante, que conocía al padre de Emmanuel Macran, Jean-Michel Macran. Pero no sabía nada de Emmanuel Macran hasta que apareció en la boda de su hija Verlaine. Y, de más está decir, nunca le proporcionó a Xavier Pousar ninguna foto de su ex esposo.
ni de su boda estrictamente privada, nada que pudiera haber disipado de inmediato estos rumores, estos años perdidos, por así decirlo, de la vida de él y de Brigitte Trogno, que simplemente habría aclarado todo. Nunca están dispuestos a hacer eso, ¿verdad? Así que después, Xavier Poussac hace lo que mejor sabe hacer. Él investigó lo que ella le había contado, ¿de acuerdo? ¿Era Veronique la George Sand para el Chopin de Brigitte Macron? ¿Quizás estaban viviendo juntas? Y tal vez ayudó a Brigitte Macron, a crear finalmente una coartada para su pasado? ¿O estaba diciendo la verdad? ¿Estaba todo el mundo loco? ¿Y Jean-Michel Trogno era simplemente su ex esposo y está muy bien y vivo? Simplemente no puede hablar con nadie en este momento. Bueno, puedo decirte que Xavier pudo determinar eso. Hubo un comportamiento muy extraño por parte de Veronique después de su divorcio de Jean-Michel Trogno, principalmente que se negaba a reconocer su matrimonio anterior. Con Jean-Michel Trogno, incluso cuando la ley se lo exigía. Por ejemplo, en un documento fiscal, aquí está, fechado en enero de 1992, ella declaró que solo había estado casada una vez antes con un hombre llamado Serge Francois. Y, por cierto, eso es cierto, primero se casó con Serge y luego se casó con Jean-Michel Trogno. Pero, por supuesto, tuvo 2 matrimonios y omite a Jean-Michel Trogno. Ella dice, solo he estado casada una vez. Eso es una mentira. ¿Quién de nosotros mentiría en un documento fiscal? Eso es un terreno muy peligroso. Ella no quiere que la atrapen mintiendo en documentos fiscales y aún así lo hizo. Eliminó uno de sus matrimonios. Luego lo volvió a hacer en una sociedad inmobiliaria pública que organizó para comprar su casa en Córcega. Creo que sería similar a poner tu casa a nombre de una LLC. En 2008, declaró que en realidad nunca antes había estado casada. En un documento que fue emitido por un notario. Bien, mintió en presencia de un notario y de nuevo eliminó su matrimonio con Jean-Michel Trogno. ¿Quién le estaba indicando que básicamente fingiera que nunca se había casado con Jean-Michel Trogno? En el documento, simplemente lo eliminó de su vida para siempre, al parecer. Todo lo que Xavier pudo encontrar. También pudo determinar, a través de documentos, que ella le había mentido por teléfono, cuando dijo que después del divorcio se fue a vivir con su madre. Pudo encontrar registros que le revelaron que, en realidad, se fue a vivir a un apartamento en Amiens que era propiedad del padre de Jean-Michel Trogno. Así que la familia Trogno le dio alojamiento en un apartamento. Y no sé, supongo que no es tan raro que tu suegro haga eso. Pero lo que sí es extraño es que años después mientas sobre eso, cuando la gente empieza a hacer preguntas sobre tu exesposo. Bueno, muy extraño. También vale la pena señalar que justo en esa época de su divorcio, ¿vale? Así que oficialmente se divorciaron en 1987. Se puede asumir que se separaron algún tiempo antes de eso. Porque para que finalmente te sellen y concluyan el divorcio, normalmente toma un poco más de tiempo, quizá un año. Si vas realmente rápido. Pero es en ese momento cuando Brigitte Macron, la Brigitte Macron que conocemos, ¿vale? La que aparece en los registros públicos, Brigitte Macron, es cuando comienza su carrera muy pública y rastreable como profesora. Bien, ella va y entra. En 1986, en la escuela Luc y Serge. De repente cambia de carrera, un cambio total de profesión. Y luego esto es todo lo que quieren mostrarnos. Oh, mira, fue profesora aquí y profesora allá y profesora en otro lado. Y, por supuesto, el futuro amor de su vida, Emmanuel, tenía apenas 9 años. Así que solo faltaban 5 años más, 5 años más. Y entonces Brigitte Macron, la que conocemos, conocerá al amor de su vida. Oh, ¿dije su vida? El amor de su vida. Este es un buen momento para decirte que la mayoría de lo que crees saber sobre Emmanuel Macron hasta ahora, su legado, sí, objetivamente no es cierto. Emmanuel tuvo una gran ventaja en la vida. Este tipo, tan reservado, no sabemos mucho sobre él. Lo que sí sabemos de él es, diría yo, bastante siniestro.
Es bastante siniestro. Me hace pensar, no sé, en esa película, El candidato de Manchuria. Les contaré sobre eso después de una breve pausa con nuestros patrocinadores. Solo quiero agradecer a Preborn. Han sido nuestros patrocinadores desde el inicio de este podcast. Sabemos que están haciendo un trabajo increíble. Planned Parenthood está gastando millones para apuntar a mujeres vulnerables, convenciéndolas de que deben tomar la píldora abortiva, porque es una solución rápida y fácil. Pero lo que Planned Parenthood no les dice a estas mujeres es que después viene una devastación. Hay dolor, hay arrepentimiento, está la realidad de haber terminado con una vida. Por eso Preborn está interviniendo a través de tecnología innovadora. Preborn está llegando a mujeres decididas a abortar antes de que tomen esa píldora, antes de que sea demasiado tarde. De hecho, hasta la fecha, la red de clínicas de Preborn ha rescatado a más de 300,000 bebés y ha visto a más de 90,000 mujeres acercarse a Cristo. Pero no se detiene ahí. La red de clínicas de Preborn acompaña a estas madres en cada paso del camino, ofreciéndoles consejería y suministros de maternidad, y el apoyo que necesitan para elegir la vida. Pero no pueden hacerlo sin nosotros, por eso solo $28 ayudarán a proporcionar un ultrasonido a una mujer en crisis. Eso es literalmente todo, $28 para ayudarla a ver a su bebé y elegir la vida en su lugar. Así que si quieres donar, solo marca el número 250 y di la palabra clave bebé. Nuevamente, son 250 libras, bebé, o puedes donar de forma segura en Preborn/Candes. Eso es preborn.com/Candes. También les recuerdo acerca de Gold CEO. El presidente Trump está de regreso, y eso podría ser obviamente grandioso para el oro y la plata, porque durante el primer mandato de Trump, el precio del oro se disparó un 53% y el precio de la plata saltó un 51%. ¿Seguirá el oro batiendo récords en 2025 y más allá? El oro y la plata se han utilizado como reserva de valor durante siglos. Como usted bien sabe, el gobierno no puede manipularlos fácilmente y son conocidos como coberturas contra el riesgo de mercado y la inflación. Personalmente, compré oro y plata de mis socios en Gold CEO. Es una empresa de metales preciosos. Han apoyado este programa desde el principio, como dije, y han ayudado a los estadounidenses trabajadores a comprar más de $3,000 millones en oro y plata. Saben lo que hacen, así que ahora mismo puedes obtener una copia gratuita de su kit de oro y plata 2025. Además, podrías calificar para recibir hasta $15,000 en plata de bonificación, posiblemente incluso más. Para saber más, entra a candyfelixgold.com. De nuevo, es candyfelixgold.com. Muy bien, en cuanto a Emmanuel Macron, puede que accidentalmente te hayamos dicho algunas mentiras. No lo sé, les hemos estado contando lo que los medios han dicho sobre él, y los medios definitivamente han estado inventando historias sobre él, pintándolo como un virtuoso tipo Mozart, adelantado a su tiempo. Intentando, no sé, que todos acepten esa versión. Que es, en el mejor de los casos, una historia de abuso sexual de menores, y, por cierto, todavía podría ser procesado hasta finales de este año, lo cual sería fascinante. Pero sí, la prensa se lo contó a todo el mundo. Decían que era un escritor increíblemente talentoso, que además le encantaba tocar a Chopin para Brigitte en el piano. ¿Ok? Genial. A partir del libro de Xavier en 2020, el mito del Macron escritor fue definitivamente desmentido por un periodista. O sea, seguían diciendo que él escribía novelas y Brigitte hablaba de su pasión por la escritura en entrevistas. Bueno, básicamente, se dieron cuenta de que no, eso no es cierto. Nada de eso es verdad. Y crearon esta idea de él realmente solo porque querían que el público creyera que él era un genio. Y que por eso merecía estar de repente en medio. Como político, tuvo esa experiencia de ser una especie de niño genio. Y como dije, eso no podría estar más lejos de la verdad. La realidad es que la verdadera historia de Emmanuel Macron es más bien una farsa. Hasta que lo logres. Bueno, así lo dirías. Fíngelo hasta que lo logres. Como hemos subrayado anteriormente, no se sabe mucho sobre su infancia. Bueno, es raro. Simplemente se vuelve muy extraño. Su madre, ahora sabemos, estaba a cargo del programa de reasignación de género en la oficina del Seguro Social. Su padre era psiquiatra. Pero según Veronique, ella no tenía ningún recuerdo de que Emmanuel hubiera estado cerca de él. A su abuela, Manette, la conocemos.
Definitivamente estuvo involucrada en su infancia. Es la única de la que habla con cariño, o incluso la única que relaciona con su infancia en su libro. También sabemos que la abuela tenía una afición por los libros centrados en la pedofilia. Era lo suyo, lo de la abuela. ¿Qué haces? A ella le gustan los libros centrados en la pedofilia. Ella simplemente es como, oye, ¿ese es un pederasta? Sí, eso es algo muy genial. Hablemos de André Gide. Hablemos de eso. Hablemos de todos estos pasajes extraños. Mi nieto y yo compartimos esto entre nosotros. Como dije, supimos que era un poco solitario. No tenía muchos amigos. Los amigos, la gente que fue a la escuela con él, ni siquiera sabían a qué se dedicaban sus padres. Bueno, según el libro del Wall Street Journal, el ascenso calculado de Makran fue la familia Rothschild, el banco Rothschild, quien tuvo todo que ver con su currículum profesional. Y, curiosamente, Xavier Poussard descubrió que el banco cometió un error interno en sus documentos cuando listaron a Makran, quien se supone que nació en Amiens, como si en realidad hubiera nacido en París. Y, por cierto, cometieron este error en varios documentos. Voy a mostrar que algunos de ellos. Y la realidad es, por supuesto, que esto sigue saliendo a la luz. En la biografía oficial nos dicen que nació en Amiens. Luego tenemos al exalcalde de Amiens que dijo que no. Él es, ¿cómo era? Touquetois, o sea, de la zona de Le Touquet. Ahora tenemos al banco Rothschild diciendo que nació en París. Y simplemente no sabemos qué es real y qué es falso. Realmente no lo sabemos. Pero tenemos esto de las actas del banco Rothschild aquí. Dice que nació de soltera el 21 de diciembre de 1977 en París. Y lo vuelven a hacer. Y siguen cometiendo el mismo error de creer que nació en París. Pero debe haber sido un error administrativo. Ahora bien, el propio Emmanuel nunca ha negado su cercanía con los Rothschild. De hecho, él dijo esto en 2012, y cito, «Yo tenía un pasado muy ininteligible. Nadie podría entenderme fuera de Rothschild». Bueno. ¿Y cuándo se convirtió en asesor económico del presidente socialista François Hollande, usted? Dijo que David Rothschild, cito, «sabe de mi compromiso. Soy su seto, su protección. Cuando la izquierda esté en el poder, seré su protector». ¿De qué estás hablando? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo, Emmanuel Macron? ¿Vas a ser su protector cuando llegues al poder? Te voy a leer este pasaje sobre cómo él fue escalando posiciones en el banco Rothschild, porque aparentemente su ascenso no tenía sentido para sus colegas. Esto es del libro de Xavier, cito, «Dentro del banco, el progreso de Emmanuel Macron sorprendió a muchos». Cyril Arfouch explicó que él, cito, «había sido identificado como una personalidad muy singular con muchos contactos». Y Sofia Javari, quien lo formó en Rothschild y CEO, cuenta que él, cito, «tenía contactos de muy alto nivel para nuestros expedientes, con vínculos con el Estado, fin de la cita». Según ella, sus colegas más experimentados se sorprendieron por sus, cito, «apoyos al más alto nivel». Del banco, en particular David Rothschild y su mano derecha, François Henriot, quienes en ocasiones le permitían, cito, «saltarse su jerarquía inmediata». Este apoyo le permitió convertirse, a los 32 años, en el socio director más joven en la historia del banco, aunque, según otros empleados, era un mal técnico. Cito, «Macron no sabe mucho del tema». Cito, «En las reuniones, nos reímos y pensamos con ganas, aquí va otra joya de Macron». Ahora, informando sobre otras confidencias de Rothschild y CEO ejecutivos, el periodista Mark Endwald confirma la amargura que provocó su promoción acelerada. Cito, «En Rothschild, tiene la reputación de nunca haber escrito una ecuación. Ni siquiera sabía qué es el EBITDA. El beneficio operativo de una empresa. David de Rothschild tuvo que, cito, violar las normas para nombrarlo socio director». Vale, la idea de que un socio director del banco Rothschild no sepa qué significa EBITDA. O sea, yo no soy una institución financiera aquí.
Ganancias antes de intereses e impuestos, él no sabía qué era eso. Y entonces, la gente alrededor de Rothschild, que vio su ascenso y estaba resentida por ello, y sabía que David de Rothschild había tenido algo que ver en esto. De nuevo, puedes leer sobre esto en el libro del Wall Street Journal. Puedes leer sobre esto en el libro de Mark and Wall, El pasado ambiguo de Macron. La gente no entiende cómo fue que simplemente lo elevaron en ese banco. Y, por cierto, esa promoción en realidad ocurrió antes de que siquiera llegara al banco Rothschild. También sucedió en la escuela. Así que nos dijeron que él era Mozart, ¿verdad? Nos dijeron que este chico simplemente lo tenía. Era tan brillante. Van a encontrar que este otro punto es bastante extraño. En 2002, cuando tenía 25 años, Emmanuel Macron fue admitido en la ENA. Esa es una escuela. Básicamente es la Escuela Nacional de Administración, un programa de posgrado francés superelitista. Es la mejor manera en que puedo explicarlo para los oyentes angloparlantes, ¿de acuerdo? Sin embargo, falló el ingreso a esta escuela 2 veces. Y luego, mágicamente, fue admitido sin tener que responder la pregunta que le hicieron durante el examen oral. Eso es un requisito para entrar a esta escuela de élite, a la que básicamente tienes que asistir para conseguirlo. Como un puesto de alto nivel como ejecutivo financiero. Simplemente le permitieron ser admitido sin hacer el examen oral, como si eso hubiera pasado antes. Bueno, de alguna manera termina estando entre los mejores. En los primeros lugares de su clase y logra unirse a la prestigiosa Inspección General de Finanzas junto con sus compañeros de promoción. Sus compañeros a su alrededor claramente sabían que era un idiota y que eso significaba que las clasificaciones estaban amañadas. Así que hubo una reacción pública entre los demás estudiantes. En su generación, literalmente se movilizaron contra los resultados fraudulentos, lo que llevó a que el Consejo de Estado tuviera que intervenir y cancelar las clasificaciones de la escuela para ese año por primera vez en la historia de la institución. Por primera vez en la historia de la escuela, como en un MBA. Este chico es un idiota. Publican clasificaciones y él es el más inteligente. Todos, ¿qué pasa? Esto está amañado. Esto está completamente manipulado, y entonces involucran al consejo estatal, y dicen, ¿sabes qué? ¿Qué tal si este año simplemente no hay resultados? ¿Cómo que qué? Un pequeño apunte sobre eso, por cierto, es que en 2021, cuando Emmanuel Macron era presidente, decidió básicamente cancelar la ENA. Dijo, en realidad necesitamos más diversidad en la banca, así que ni siquiera deberíamos tener este programa. Esto es ridículo, esto es una locura, solo necesitamos tener más diversidad. Sí. Claro, amigo. Seguro que eso es lo que pasa. Parece que tal vez toda tu carrera solo te estuvo preparando para este momento de convertirte en presidente de Francia, y en realidad, lo único que podemos verificar de ti es que eres un estudiante de teatro. ¿Sabes cómo actuar? ¿Sabes cómo actuar y fingir que eres el presidente, mientras claramente hay alguien detrás de ti que te ha estado moviendo durante toda la vida? Otro punto curioso fue que cuando fue admitido en el Banco Rothschild en 2008, se suponía que debía haber hecho pública una orden del ministro que le concedía una dispensa del servicio civil obligatorio. Por alguna razón, estuvo exento de ese procedimiento obligatorio. Así que ni siquiera tuvo que reincorporarse a su servicio civil. Luego, cuando dejó el banco, fue mágicamente nombrado como asesor económico en el equipo del presidente Hollande. O sea, que... De hecho, el vicepresidente del Consejo de Ética Legal Callejera se pronunció al respecto. Comentó que nunca había visto algo así. Nunca había visto a alguien recibir una exención de esto sin tener que pasar por ciertos pasos. Estoy seguro de que, al igual que los estudiantes de la ENA, nunca habían visto a alguien que ni siquiera pudiera entrar a la escuela. Alguien que claramente no estaba entre los mejores de la clase, mágicamente es premiado y le dicen, en realidad, ese es el chico más brillante de la clase, en serio. Aquí vamos. Y estaban indignados, y tenían todo el derecho de estar indignados. Y la gente que trabajó con él en el Banco Rothschild estaba igual de indignada. Este tipo ni siquiera sabe que es el EBITDA. Parece, en realidad, que es un idiota. Es un idiota cuando se trata de finanzas. Y probablemente no podría hablar elocuentemente de nada.
y solo es pura pose. Me hace pensar en la historia de ese político. Cuando habla de los Pirineos, pirenaico, o mi abuela, que sí, ya sabes, todo lo que mis bisabuelos querían era que ella aprendiera francés, ¿sabes? Porque solo hablaba pirenaico, y él dice, eso no es un idioma, no es un idioma. Por eso digo que esto me recuerda al candidato Marchand. Ahora, respecto a la familia Rothschild, hay tanto que podría decir aquí. Pero no quiero que este episodio sea bloqueado en YouTube. Basta con decir que puedes buscar a cualquiera de ellos. Los vínculos comprobados con Jeffrey Epstein, los diversos escándalos de pedofilia e incesto que abundan y han rodeado a esta familia. Puedes buscar cualquier cosa, pero debes saber que cualquier periodista que empiece a escribir sobre esto en Francia tiene que enfrentarse a cargos de antisemitismo. Así es. ¡Ay, Dios! Dios no lo quiera, que realmente informe sobre hechos relacionados con la familia Rothschild y su imperio. Lo que haremos aquí, en cambio, es dejarte con lo que dijo Xavier Poussard, porque creo que lo resumió de manera bastante brillante respecto a los Rothschild. Él escribió, de manera notoria, que la longevidad de los Rothschild y la preservación de su fortuna se basan en una extensa práctica de endogamia y alianzas entre primos. Básicamente, cruces entre familiares. En una conferencia en el Museo de Historia del Arte, Natasha Reams, prima de David Rothschild, fue más allá, declarando, cito, una práctica muy común en familias así. El vicio está bien, pero el incesto es mejor porque se queda en la familia. Simplemente nos crían para guardar silencio y que no salga nada a la luz. Nos crían con ese peso para asegurarse de que así sea, y funciona. Que nunca hablemos. Xavier concluye diciendo palabras que resuenan con lo que encontramos a lo largo de nuestra investigación sobre Brigitte, una familia recluida en el silencio, celosa de proteger un secreto familiar, fervorosa en proteger un secreto familiar, que se ha convertido en un asunto de Estado. Y les digo, en ese capítulo final sobre los Rothschild y los escándalos que abundan, incluidos los escándalos que involucran a David de Rothschild. Vas a querer conseguir el libro de Xavier Poussard, Becoming Brigitte, porque lo que te he contado hasta ahora es realmente solo la punta del iceberg. No te puedo explicar cuántos escándalos de pedofilia he tenido que quitar de este podcast, nuevamente, porque esto va para YouTube, así que tengo que hacerlo lo más apto para todo público posible. No puede ser que siempre sean solo coincidencias, ¿de acuerdo? Simplemente hay demasiadas coincidencias que se van acumulando. No puedes jugar la carta de todos mis amigos son pedófilos y trans, menos yo. No lo sé. Simplemente me sentiría un poco raro con eso, ¿no? Si tuvieras a alguien en tu vida y dijeras, te juro que todos a mi alrededor están metidos en esto, pero yo no, ¿verdad? Eso es más o menos lo que Emmanuel Macron nos está intentando vender ahora mismo. Todos están involucrados en todo esto, pero yo no. Ahora lo veo después de haber salido de ese libro y pienso que es un idiota. Es solo una marioneta. Y lo han estado manipulando desde que era un niño. ¿Pero manipulado por quién? ¿Quién es su padre? ¿Quién es su padre? Si la gente... Si él no tiene esta relación con Jean-Michel, descubrimos a lo largo de todo este asunto que realmente no parece tener una relación cercana con sus padres. O quizás estos son sus doctores. No lo sé. Puedes hacerles preguntas directas, pero no quieren responder ninguna de estas preguntas porque lo saben. Hemos descubierto el juego. Y el juego es que tienes que ser muy preciso en cómo les haces las preguntas, porque pueden cambiar de identidad. Y pueden cambiar de nombre. La familia tiene esa capacidad. Así que si te preguntas por qué la familia Macron nunca ha demandado a Xavier Poussard, ¿qué fue exactamente lo que salvó a Xavier Poussard? Mientras que las mujeres, Natasha Rey y Amandine Roy, que hicieron un trabajo maravilloso, terminaron siendo demandadas por pequeños errores. La respuesta en realidad es un poco graciosa porque, en el fondo, se reduce a las diferencias entre hombres y mujeres. Así que yo diría que, los hombres, las mujeres tienden a ser más intuitivas. Nos guiamos por el instinto. Siempre le digo esto a mi esposo. Esta persona simplemente me da mala espina. No confío en esta persona. Tiendo a seguir mucho más mi intuición. De verdad creo que tenemos la intuición de Dios,
especialmente cuando se trata de nuestros hijos. Pero los hombres tienden a ser un poco más técnicos, ¿verdad? Donde ellos necesitan calcular algo matemáticamente para estar seguros de algo. Y cuestionan las cosas y tal vez no se dejan llevar por su intuición. Todo el tiempo, o ni siquiera se dejan llevar por su intuición. Y eso es exactamente lo que pasó con Natasha Rey y Xavier Poussard. Así que Xavier Poussard utilizó una tecnología. Te la mencioné en el episodio de la semana pasada o hace un par de días, pero quiero mostrarte esa tecnología. Porque cuando él me lo dijo, mi cerebro de chica simplemente pensó, bueno, no me interesa la IA, no me interesa la tecnología. Pero luego, cuando me explicó que esta tecnología, conocida como FACE, y básicamente, el Foro Económico Mundial la ha incluido entre sus 11 empresas más inteligentes. Está bien, tiene su sede en Pekín, China. Como te mencioné, es lo que China utiliza como su software de reconocimiento facial. Y cuando me mostró lo precisa que es, me quedé realmente impactada. De verdad, me sorprendí, me asombré y luego me aterrorizó la dirección en la que va el mundo. Cuando piensas en estos globalistas, que, creo yo, quieren convertirnos en una especie de esclavos tecnológicos. Y al reconocer que esta inteligencia artificial es increíblemente precisa. Y sí, está valorada en $1.000 millones. Desde el sitio web del WWF, nos dice que fue fundada en 2011 y que es líder en la industria de maquinaria, visión, inteligencia artificial y sistemas de reconocimiento facial. Así que quiero mostrarte, tal como él me mostró esta tecnología. Y yo estaba probándola para ver si podía equivocarse en algo, para ver cuán precisa podía ser. Porque ahora vivimos en una era de cirugías plásticas, ¿verdad? Las mujeres literalmente pueden cambiarse la cara. Y el hecho de que esta tecnología todavía sea capaz de identificar quién es esa persona me parece increíble. Así que aquí tienes un ejemplo que también aparece en su libro. Pero quiero señalar a Kim Basinger ahí a la derecha, quien ha modificado mucho su rostro. ¿De acuerdo? Aún así, sabe, está mirando y dice, sí, no, esa sigue siendo Kim Basinger. Y te devuelve un porcentaje y te está diciendo, básicamente, que si llegas al rango del 75%, si superas el 70%, es muy alto. Como que sí, estamos seguros de que es ella, y es ella. ¿Es exactamente ella? También voy a mostrarte que incluso puede tomar una foto de la infancia. Y aunque eso podría hacer que el porcentaje baje o disminuya. Y puede que no llegues al rango del 70%, puede que te quedes en el rango alto del 60%, pero aún así puede decirte que sí, esta es la persona correcta. Así que aquí estás viendo a Shirley Temple. Abajo, ahí, Hillary Clinton. Quiero decir, su cara realmente no ha cambiado mucho desde que era niña, pero hay un 78% de confianza. Arriba, por supuesto, tienes a la princesa Diana. Tienes a la reina. Es capaz de regresar y decirte, a pesar de todo este tiempo y edad, que... Pero esta es la misma persona, lo cual es increíble, como dije. Luego aquí, esta es la razón, por cierto, que para mí, yo habría. Si hubiera tenido que apostar por un caballo, habría apostado por Natasha Rey y su instinto. Cuando ella vio por primera vez esa foto de André Louis en su boda y luego se enteró de que tenía un primo que se llamaba John Louis. Bien, así que solo mirando esta foto a la izquierda. Es la foto de la boda, obviamente el novio. A la derecha está su primo, ese es John Louis. Así que estos son, yo habría pensado, la misma persona. Así que ella miró esta foto y dijo, no, en realidad creo que la persona en la foto es este tipo. Y creo que nos están tomando el pelo. Y si yo solo hubiera mirado estas fotos y confiado en mis propios ojos, habría estado totalmente de acuerdo con lo que dijo Natasha Rey. Parece ser exactamente la misma persona. Pero Xavier Poussard. Entonces Natasha dijo eso o lo escribió y la demandaron por difamación. Xavier Poussard, en cambio, pasó estas dos fotos por su tecnología y le indicó que no era la misma persona en Face. El resultado fue un 52%, un porcentaje bajo, así que dijo, ok, debo estar pasando algo por alto. Voy a confiar en la tecnología.
Me está diciendo que son dos personas diferentes. ¿Se parecen mucho? Estos primos hermanos se parecen bastante, pero la tecnología lo detectó. Y por supuesto, luego supimos, como cubrimos ayer, o más bien hace 2 días, que en realidad sí era una persona diferente, que Jean-Louis Authier era un primo hermano. De hecho, no era la misma persona que aparecía en la foto, y por eso fue que la volvieron a demandar por difamación. No atacando el fondo de sus afirmaciones, no cuestionando si Brigitte había hecho la transición de Jean-Michel Chagnot, sino atacando un error. Eso es algo que va a pasar cuando estás investigando una historia, y cuando la gente se niega a darte cualquier respuesta. Y, muchas veces, intencionalmente te mandan por el camino equivocado, ¿verdad? Así que, respecto a Brigitte Macron, que ahora ha cambiado su rostro como supimos, sabemos que está viendo a este doctor que se está sometiendo a cirugías de feminización. Esta es una buena manera. Y además, ahora tiene más de 80 años, ¿no? Y solo tenemos fotos de su infancia, solo fotos de Jean-Michel Dragneau de su infancia. Cuando comparas esto con la tecnología arroja este resultado. Nos dice que hay una alta probabilidad. Y esto es con dientes postizos, dientes diferentes, ¿verdad? Nos está diciendo que este es ese niño. En esta foto escolar, ¿vale? Este es ese niño en esta foto escolar. Está arrojando resultados de normal a alto, siendo el más alto un 17,3%. Y eso es solo con la foto escolar y con años de trabajo, ¿vale? Ni siquiera estamos comparando esto con las fotos escolares cuando ella todavía tenía los dientes que ves ahí a la izquierda, ¿verdad? Cuando Brigitte todavía tenía dientes. Esto es con un montón de trabajo hecho por el mago. A la comunidad transgénero, ¿verdad? Un tipo que puede convertirte en mujer, te mira a las mujeres como si fueran arcilla. Y aún así es seguro que esa es Brigitte Macron, ¿vale? Que ese niño se convirtió en Brigitte Macron. También es seguro que la mujer en la foto de la boda, ya más mayor, Brigitte Trogno que se casó con André Louis, no es la primera dama, Brigitte Macron, que vemos hoy. Está volviendo bajo. Probabilidad de que sean las mismas personas. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué quieres decir? ¿Está volviendo con baja probabilidad? Quizás esto nos dé la respuesta de por qué ella no responde. Ella no se unirá a una demanda y afirmará formalmente simplemente diciendo, esa soy yo en la foto. Bueno, ella no responderá a mis preguntas, como hemos pedido a nuestro equipo legal que salga y digamos, no queremos mentir. Al igual que Xavier, no estamos aquí en este negocio para difundir mentiras. Bueno, eso no me ayuda. Eso no hace que mi audiencia quiera volver a mi programa. Cuando me descubren mintiendo intencionalmente y difamando a alguien solo por diversión. Ayúdame a ayudarte, Brigitte. ¿Eres tú en la foto de la boda? Ella no quiere responder esa pregunta. Bueno, si recurrimos a la tecnología de IA, la razón por la que ella no responde esa pregunta es porque no es ella la que aparece en la foto. Bueno, esa es otra persona. Y esa otra persona usaba el nombre de Brigitte Trogno. Eso es muy interesante. Jean-Michel Trogno en esa boda. No se nos permite ver ninguna foto de él en esa boda porque, al parecer, todas las fotos han sido destruidas. Excepto por 2 fotos que aún quedan de André Louis. Y lo mismo pasa con Brigitte Trogno. Estamos descubriendo que, a pesar de todas las fotos que deberían estar disponibles, ni siquiera podemos conseguir fotos escolares. Fotos escolares, simplemente no las quieren dar, no las quieren entregar. No existe nada. Todo ha sido borrado. Una persona entera simplemente fue borrada, ¿ok? Y respecto a la foto de la comunión. Lo miramos inmediatamente y dijimos, eso no se parece en nada a la primera dama. Estoy mirando mis ojos. Devuelve esta respuesta. El texto dice, no, otra vez, bajo, no, no va a pasar. Lo siento, ¿no es ella? Bueno, entonces, ¿qué podemos discernir de esto? Lo que discernimos de esto es que las fotos que Mimi Marchand, de Best Image Agency, Mimi Marchand, que anda con los mafiosos haciendo trabajos, asegurándose de que los escándalos de pedofilia no lleguen a la prensa, asquerosos escándalos de pedofilia. Ella está evitando que eso salve a la prensa. Ella es la papisa de los medios de celebridades, nada se publica sin su aprobación.
Es una persona por la que los documentalistas tienen que pasar para conseguir cualquier imagen de la primera dama. Y luego, cuando consiguen esas imágenes, son pocas y muy espaciadas. Pero 3 de ellas entraron en el dominio público sobre su infancia. Y todas esas fotos, 1 o 2 de su infancia, más bien, y 1 de su matrimonio, supuesto matrimonio. Bueno, un software tecnológico chino, avalado por el WWF como el mejor del sector, nos está diciendo que esa no es la actual primera dama de Francia. ¿Qué debemos pensar de eso? ¿Qué debemos pensar de eso? El silencio, las burlas, las técnicas de intimidación, perseguir a la gente por impuestos, enviar a la versión figurativa o francesa de Hacienda para acosar a las personas cuando no pueden atraparlas por difamación, ir tras ellas. Intentando averiguar quién financia a las personas. Que hayamos tenido, como ocurrió en el pasado, nuestra entrevista con Xavier Poussard, eliminada de YouTube por razones extrañas, exigiendo censura, acusando a Xavier Poussard de antisemitismo por un artículo que escribió. Por cierto, no tenía nada que ver, absolutamente nada que ver, con nada relacionado con Brigitte Macron. Pero, dijo, el artículo que escribió hace 5 años sobre el poder que controla todos los medios de comunicación en Francia, lo están persiguiendo por antisemitismo. Él ni siquiera, digamos que estas personas son Luis, simplemente escribió los nombres de las personas que tienen poder en los medios de comunicación en Francia. ¿Están buscando cualquier cosa en lugar de solo qué? ¿Nos muestras fotos de tu vida casada con André Luis? ¿Nos vas a decir que eso también ha sido destruido? ¿O debemos hacer de esto que la persona que vive en el Palacio del Elíseo, la persona que definitivamente preparó al presidente? ¿Quién no ha sido tan honesto acerca de sus orígenes? ¿Quién no es el genio, el virtuoso que se ha presentado al público? Brigitte Macron, quizás. Es Jean-Michel Trobno. Jean-Michel Trobno, quien durante una transición, la imagen que estoy viendo ahora mismo, y estoy dispuesto a corregirla de nuevo porque sé que ustedes están viendo desde el Palacio del Elíseo. Por favor, solo respondan nuestras 21 preguntas porque la imagen que estoy obteniendo de todo esto, y de nuevo, ni siquiera hemos llegado a la explosiva entrevista de Xavier Poussard, es que algo pasó en los años 80. Algo pasó a mediados de los 70 y en los 80. Veronique Brieux, Jean-Michel Trobno, tu reaparición en 1986 como profesora, las mentiras que has contado sobre la sexy Claudia Schiffer, ella ni siquiera existía entonces. ¿No ves a una mujer con piernas irresistibles que los chicos jóvenes no podían esperar? ¡Ay, Dios mío, mira eso! ¿De qué estás hablando? ¿Quién autorizó estas mentiras en la prensa? ¿Quién eres realmente? ¿Y cuál es tu relación con Emmanuel Macron? ¿Cuál es la relación de Emmanuel Macron contigo? ¿Cuál es la relación entre Emmanuel Macron y Jean-Jacques? No me parece que sea como un sobrino para mí. No lo sé. Algo no me cuadra cuando veo esa foto. Ahí hay algo que está muy mal y, por supuesto, es tan sencillo responder a estas preguntas y sin embargo te niegas a hacerlo. Llegas al punto de intentar intimidar a un periodista estadounidense. Y te lo digo, eso solo te hace ver sumamente culpable. Eso es lo que diré sobre ese tema. Ahora, antes de sus comentarios, les recordaré sobre la financiación en Estados Unidos. Sé que a la mayoría le cuesta mantenerse al día con los gastos mensuales. Queda poco para cubrir gastos extra. La mayoría de los estadounidenses no está recibiendo un gran aumento. Los gastos han subido y es muy difícil manejarse sin usar tarjetas de crédito. Así que, si eres propietario y estás frustrado con ese ciclo, necesito que hagas una llamada de 10 minutos a mis amigos de American Financing. Si cada mes tienes un saldo en tu tarjeta de crédito con una tasa en los 20 o incluso en los 30%, American Financing puede mostrarte cómo poner a trabajar el valor acumulado de tu casa y ayudarte a salir de deudas. Sus asesores hipotecarios, que trabajan con salario fijo, están ahorrando a sus clientes un promedio de $800 al mes. Si empiezas hoy, puede que ni siquiera tengas que hacer el pago de la hipoteca del próximo mes. No hay tarifas iniciales, por lo que no cuesta nada descubrir cuánto podrías ahorrar cada mes. Así que llame hoy a American Financing al 800-795-1210. Nuevamente, llame al 800-795-1210 o visite americanfinancing.net/Owens
Ese es el americano Slash Owens. Muy bien, muchachos, así que vamos a estrenar la entrevista de Xavier Poussard. Quería hacer un episodio más de esto porque hay cosas de las que él hablaba, pero quería que tuvieran sentido para ustedes. Cuando habla sobre el software, eso realmente le ha salvado de cometer errores o hacer suposiciones que les habría dado la oportunidad de lanzarse. Así que vamos a estrenar la primera parte de la entrevista aquí en YouTube y luego pondremos el resto en candaciowens.com, que está funcionando y es increíble. Gracias a Patmos, que es un gran equipo. Ellos fueron quienes armaron nuestro sitio web. Son la alternativa más confiable al alojamiento de las grandes tecnológicas y su servicio es excelente. El alojamiento es seguro y ahora oficialmente soy libre de decir lo que quiera en el programa sin miedo a que mi proveedor de hosting me cancele. Así que estamos agradecidos con Patmos Tech. Si eres de esas personas que también busca esa libertad, puedes hacer el cambio y dejar que ellos te hospeden todo en Patmos Tech. Muy bien, vamos a ver algunos de sus comentarios. Sé que algunos de ustedes, de hecho, ya compraron el libro, el de Xavier Poussard, Becoming Bridget, y se adelantaron y aprendieron más. Y como dije, ni siquiera he rozado la superficie. Así que después de mostrarles nuestra entrevista, vamos a profundizar aún más. Porque seguramente tendrán preguntas sobre quién es ahora la persona que intentan presentar y sugerir que podría ser Jean-Michel Trogno. Aquellos de ustedes que ya llegaron a esa parte sobre el tipo bajito y rellenito que están tratando de decir que es Jean-Michel Trogno, quien curiosamente no estuvo con su familia en la inauguración, sino que estuvo con los Rothschild. Probablemente profundizaremos en todo eso en un episodio después de la entrevista con Xavier, para que puedas juntar toda la pieza. Basta decir que la tecnología de IA dice que no. Este no es Jean-Michel Trogno, no. Esta persona, de End, escribe, Candace, la culpa es tuya por haberme enviado a este agujero de conejo. Contigo porque ahora estoy dentro. Hay algo sospechoso. Brigitte Macron. Se acabó el juego, estoy de acuerdo. Christ escribe, gracias, Candace, ser quien eres y todo lo que haces. Quizás me recuerdes principios de año por encontrar una hermosa Biblia en el suelo paseando mi perro. Esta mañana asistí a mi primera misa católica y quería compartirlo. Gracias por ayudarme a encontrar a Cristo. Dios te bendiga. ¡Qué historia tan increíble! Increíble. Jessica Wickers escribe, me están encantando estas series de investigación. Tu minuciosidad es impresionante y con el bebé número 4 en camino. Y dado tus experiencias previas en el hospital, ¿estás planeando un parto en casa o estás trabajando con una partera? Yo sería muy feliz si tuviera a mi bebé en casa, pero mi esposo no me deja planear eso. Él dice, todo ha ido bien, tienes embarazos muy fáciles y hemos tenido buenos partos. Tuve una muy mala experiencia en el hospital y terminamos sacando a mi bebé de ahí. Eso fue más por el tema de las vacunas y los medicamentos, más que por la experiencia del parto en sí. Así que él no quiere cambiar la fórmula. Ahí no estamos de acuerdo, pero a mí me encantaría dar a luz en casa, así que tal vez entre en trabajo de parto y no le diga nada hasta que el bebé esté a punto de salir. Si sólida y escribe, punto de vista, yo preguntándole a todo el mundo en mi vida, ¿sabías que la esposa del presidente de Francia es un hombre? Sí, ¿sabes? Lo que es realmente interesante es que ahora, si retrocedes al momento en que me metí en esta historia y lo anuncié en mi podcast anterior, y los periodistas que de inmediato se apresuraron a decir que era una locura. Esas son personas de las que deberías preocuparte mucho. Siempre menciono a Barack Weiss porque ella escribió, como, todo un artículo sobre mí. La gente intentaba usar, como la psicología de Sigmund Freud, para decir, seguro que está teniendo una crisis mental. ¿Te imaginas intentar atribuir histeria a alguien que está investigando una historia de perversión, pedofilia y grooming? ¿Qué te dice eso sobre nuestro aparato mediático principal? Debería decirte que no trabajan para la gente. Trabajan para proteger al Estado y a quien sea que esté dirigiendo el Estado. Y esta es una historia, como dije, que es global. Creo que hay demasiadas similitudes entre la crianza de Emmanuel Macron. Y como hablamos sobre la crianza de Vanilla Paris, la crianza de Barack Obama, ya sabes, estas personas siendo criadas por sus abuelos. En una época en la que sabemos que el programa MKUltra estaba en funcionamiento. Y ahí hay algo muy, muy raro. Demasiadas comparaciones, es lo que diría. Luke escribe, cava y sigue cavando.
Averigua quién se esconde detrás de esta persona. 47 contra una niña de 14 años. No está bien. ¿Qué está pasando con las élites? Esto está mal. Ella tenía, podrías decir, 37 años. Perdón, tenía 14 años. Tenía 39 años. Christ Fortin escribe, nuestras más sinceras salutaciones a Emmanuel Macron, Brigitte Macron, Jean-Michel Trogno, Lilian de Rothschild. Petapi Milfiere y JJ. Trogno que de una forma u otra están con nosotros esta noche. De hecho lo son. Estoy escuchando rumores de que él, Emmanuel Macron, incluso está considerando contratar gente de relaciones públicas para lidiar con el daño a su imagen. Y Tiffany está callada. Tengo muchas preguntas sobre ella, la única niña que parece realmente hablar. Y es interesante porque, como dije, no sabemos qué le pasó a Brigitte Trogno, pero sabemos que, fuera lo que le ocurrió a la verdadera Brigitte Trogno, Tiffany habría sido demasiado joven para recordarla. Así que me parece algo interesante. Y por eso hemos creado una línea de tiempo que deberíamos compartir con todos ustedes para que puedan captarla. Un poco los movimientos aquí, como una línea de tiempo de Brigitte Trogno, una línea de tiempo de Jean-Michel Trogno, como el borrado y la desaparición de ambos, y la reaparición de Brigitte Oziere. Después, convertirse en Macron simplemente es una historia demasiado perfecta cuando empiezas a analizarla. Pero bueno, chicos, solo para recordarles, si quieren apoyar nuestro trabajo, por favor vayan a candaciowens.com. Puedes dar lo que quieras. También puedes registrarte. Tenemos una serie completa sobre las vacunas. También puedes apoyar comprando el libro Mi Segundo Año, que está disponible en preventa. Visita candaciowens.com. Hay muchas maneras de apoyar a los periodistas independientes y a las personas que toman estos riesgos y cuentan estas historias, porque creo que estamos experimentando este despertar global. Y nos estamos dando cuenta de que algo muy oscuro y muy perverso está ocurriendo, y que hay demasiados poderes que intentan reprimirnos. Tener esa conversación. Y va a requerir que todos nosotros nos apoyemos y eduquemos mutuamente para que, de manera realista, podamos cambiar las cosas para nuestros hijos. Y esa es mi inversión en esto, por cierto. Esa es mi apuesta en este juego, que tengo hijos que tienen que crecer en este mundo, y mientras más aprendo sobre cosas que han pasado y cosas que están pasando, más me aterra. Así que, no me quedo callado. ¿Qué tal voy, Emmanuel Macron, con eso de callarme? Básicamente me dijiste que me callara, en muchas palabras, en 100 páginas. Dijiste, no digas nada. Y no es que no haya dicho nada. Me fue muy mal tratando de no decir nada. Simplemente no se me da bien eso. No es lo mío. En fin, chicos, nos vemos mañana.